Ella lo humilló y lo acusó delante de todo el avión. Lo llamó tramposo sin razón ni pruebas, pero apenas 5 minutos después, la misma azafata que lo insultó fue expulsada del vuelo de una manera tan inesperada y definitiva que los pasajeros aún no sabían si estaban viviendo un momento real o el guión de una película de justicia poética, y lo que ocurrió en ese vuelo no solo dejó en silencio a los presentes, sino que terminó sacudiendo los cimientos de la aerolínea completa y provocando un efecto dominó que llegó hasta los noticieros internacionales. Así que antes de comenzar con esta historia que te dejará sin aliento, déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás leyendo hoy. Y si te gustan los relatos donde la verdad sale a la luz en el momento más inesperado, no olvides compartirlo y suscribirte para no perderte ni una sola historia como esta. Todo comenzó en el vuelo 982 de la aerolínea AirSky, un vuelo directo de Miami a Buenos Aires, un trayecto largo pero tranquilo, en el que se esperaba solo lo de siempre: servicio amable, pasajeros adormecidos por películas de media calidad y la voz del piloto deseando buen viaje mientras la altitud ascendía. Sin embargo, entre los pasajeros del abordaje prioritario subió un hombre de piel oscura, complexión atlética y traje azul marino perfectamente entallado, que caminaba con una serenidad imperturbable, como si supiera que cada paso suyo tenía un propósito, sin mirar a los lados y con una maleta de mano que parecía más costosa que todo el uniforme de la azafata, que lo miró con desconfianza al momento de escanear su boleto. El asiento del hombre estaba asignado en la primera fila de clase ejecutiva, un lugar reservado, espacioso, con más privacidad que el resto del avión. Y cuando llegó a ese sitio y se sentó con calma, sacando de su bolsillo unos auriculares de alta gama y un libro en francés titulado Leadership dans le Chaos, pensó que por fin tendría un vuelo en paz después de semanas de viajes, reuniones y retrasos. Pero no contaba con que a bordo iba una azafata llamada Lorena, una mujer de rostro severo, cabello recogido en un moño demasiado apretado y una actitud que ya muchos pasajeros anteriores habían calificado de autoritaria y poco profesional, aunque nadie había sido testigo de lo que ella estaba a punto de hacer en esta ocasión. Apenas unos minutos después de que el hombre, cuyo nombre aún nadie sabía, se acomodara en su asiento, Lorena se acercó con paso firme, lo miró con los ojos entrecerrados, como quien examina a un sospechoso en una película policial, y sin saludar ni sonreír le dijo: «Disculpe, caballero, necesito verificar su boleto otra vez. Parece que usted se sentó en un lugar que no le corresponde». A lo que el hombre, sin perder la calma, le entregó el pase de abordar con naturalidad, como quien ya ha pasado por este tipo de dudas demasiadas veces en la vida, como para molestarse por una más. Lorena lo miró, luego miró el pase, luego volvió a mirar al hombre, y en lugar de disculparse o continuar con su trabajo, se inclinó hacia él con una expresión de superioridad inexplicable, y con una voz lo suficientemente alta como para que al menos 5 personas de alrededor escucharan, dijo con tono sarcástico: «¿Así que usted es el señor Davis? Vaya, qué conveniente, qué típico, qué tramposo resulta». Todo esto, y luego, sin dar más explicaciones, dio un paso atrás y agregó en voz clara: «No vamos a tolerar fraudes ni mentiras. Este asiento es para pasajeros con membresía ejecutiva real, no para quienes se aprovechan del sistema». Un silencio se extendió por la cabina como una ola helada. El hombre levantó lentamente la vista del libro que acababa de abrir. Lo cerró con cuidado y con una voz profunda y firme preguntó sin alterar su tono:
Me acaba usted de llamar tramposo. Pero Lorena no contestó con una aclaración ni con un gesto de disculpa, sino con una risa breve y seca. Y luego se dio la vuelta, como si el asunto estuviera cerrado, sin imaginar que ese instante, ese comentario, ese acto de prejuicio y soberbia iba a costarle no solo su cargo, sino también su reputación y la carrera entera que había construido con tantos años de vuelo. Porque el hombre al que acababa de acusar de mentiroso frente a media cabina no era un pasajero común. Y su verdadero nombre estaba a punto de cambiar el rumbo de ese vuelo, literal y simbólicamente, en menos de 5 minutos. El aire en la cabina ejecutiva del vuelo 982 se volvió más denso que la propia presión de cabina. Y aunque nadie se atrevía a decir nada, todas las miradas se habían desviado con disimulo hacia el hombre que acababa de ser acusado, sin pruebas, por la azafata Lorena, quien ya se alejaba por el pasillo como si hubiese resuelto un problema de seguridad nacional, sin notar que había cometido uno de los errores más costosos de su vida profesional. Pues si hubiese prestado solo un segundo más de atención al nombre en el pase de abordar que aún sostenía en su mano, habría visto claramente impreso en letras mayúsculas Michael Davis Jr., seguido por un sello digital dorado que no solo autorizaba su presencia en primera clase, sino que activaba un protocolo especial de tratamiento reservado para pasajeros con acceso diplomático y conexión directa con el Consejo Regulador de Vuelos Internacionales. Michael no reaccionó con ira ni con sobresalto, sino con un gesto tan contenido que parecía más bien calculado, como si su mente estuviera revisando una lista interna de opciones y consecuencias, y tras una breve pausa, se incorporó de su asiento con una elegancia que no buscaba atención, pero la atraía inevitablemente, y caminó con pasos tranquilos hacia el área de servicio, donde Lorena organizaba con movimientos bruscos una bandeja de bebidas, y sin levantar la voz, le dijo: «Voy a pedirle que me acompañe a hablar con el capitán, porque lo que usted acaba de hacer no es solo un insulto personal, es una falta grave a la normativa internacional de igualdad de trato en vuelos comerciales». Lorena se giró sorprendida, tal vez creyendo que él se iba a quedar sentado en silencio, tal vez pensando que su acusación se quedaría flotando en el aire, como tantas otras cosas que se dicen y luego se olvidan, pero lo que encontró fue una mirada tan firme, tan serena y a la vez tan decidida, que por primera vez en años perdió por completo el control del relato que ella misma había intentado construir. Su reacción inmediata fue defensiva, cruzando los brazos y diciendo: «Si tiene un problema, hable con el supervisor de cabina, no conmigo». Pero fue en ese preciso momento que la jefa de servicio, una mujer llamada Camila Ordóñez, apareció junto al galley. Alertada por los murmullos de los pasajeros y la incomodidad que se había extendido como pólvora, Camila, al ver a Michael Davis de pie y a Lorena visiblemente alterada, supo de inmediato que algo serio había ocurrido, porque ella, a diferencia de Lorena, sí reconoció al hombre de traje azul con el rostro sereno y el temple diplomático, ya que su fotografía figuraba en los manuales internos de la compañía bajo el código Proto Davis, una designación especial para funcionarios gubernamentales, líderes de organismos internacionales y directores ejecutivos de alto perfil que debían ser atendidos con máxima neutralidad y respeto en cada vuelo. «¿Señor Davis?», preguntó Camila, con un tono que mezclaba respeto y urgencia. «¿Hubo algún inconveniente con nuestra tripulación?». Michael no respondió de inmediato. Solo le tendió el pase de abordar que aún conservaba en la mano
y tras una pausa lo suficientemente larga como para tensar el ambiente aún más, dijo con calma: «Me llamaron tramposo, sin motivo, sin verificación, frente a otros pasajeros. Y luego se rieron en mi cara, como si la acusación fuera una broma. Lo que me interesa saber ahora es cuál será la postura oficial de la aerolínea frente a un acto de discriminación ejecutado a plena luz, con testigos y sin provocación». Camila tragó saliva con dificultad, mientras sus ojos recorrían la tarjeta de embarque, como si confirmaran una noticia que preferiría no haber leído. Y en ese instante, como si el universo decidiera cortar cualquier intento de encubrimiento, uno de los pasajeros, un joven que viajaba en la segunda fila con su laptop abierta, levantó la voz y dijo: «Yo lo grabé todo. Está en mi teléfono. Tengo la acusación, la risa y el momento exacto en que la señorita dijo: no vamos a tolerar tramposos. ¿Dónde puedo enviarlo?». Ese fue el momento exacto en que Lorena supo que ya no tenía escapatoria, porque no se trataba de una palabra contra otra. No se trataba de una confusión. No se trataba de una diferencia de percepción o un malentendido entre culturas. Se trataba de una verdad grabada. Una verdad que no tardaría más de 5 minutos en volverse irreversible, porque el capitán del vuelo ya había sido alertado y estaba en camino, y llevaba con él una orden directa que nadie, ni siquiera Lorena, habría esperado escuchar a bordo de un avión aún en tierra. Mientras el pasillo principal del avión se convertía en una especie de tribunal improvisado, con pasajeros que fingían no escuchar, pero que no podían dejar de mirar, con teléfonos que vibraban por mensajes entre familiares, contando lo que estaba pasando antes de que el vuelo despegara, y con una tensión en el aire tan espesa que se podía cortar con una cuchara de plástico de clase turista, el capitán de la aeronave, un hombre de voz pausada y presencia firme, llamado Salvador Rivas, avanzaba desde la cabina de mando con una carpeta en mano, acompañado por el jefe de seguridad en vuelo, que solo salía de su asiento cuando la situación lo requería, lo cual hasta ahora había sucedido únicamente 2 veces en toda su carrera. El capitán Salvador caminó con paso firme hacia la zona de clase ejecutiva, donde ya lo esperaban Camila, la jefa de servicio que aún sostenía el pase de abordar como si fuese dinamita, Michael Davis, que ahora estaba sentado con las piernas cruzadas, como si nada pudiera alterarlo, y una Lorena pálida que en su rostro comenzaba a mostrar señales de algo que antes no conocía. El miedo profesional, ese que no viene de perder un empleo, sino de haber cruzado una línea que nunca debió tocarse. «Buenas tardes a todos», dijo el capitán con un tono que no buscaba tranquilizar, sino ordenar. «He sido informado de un incidente entre un miembro de la tripulación y un pasajero en clase ejecutiva. Y después de consultar los protocolos internos y verificar ciertos detalles de este caso, tengo una decisión que comunicar con carácter inmediato y ejecutable antes del despegue». La cabina entera se quedó en silencio, como si hasta los compartimientos superiores se hubieran detenido para escuchar. Y aunque la mayoría no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, la presencia del capitán con esa carpeta que llevaba el logotipo dorado de la aerolínea y la palabra conducta en letras rojas daba a entender que lo que venía no era cualquier reprimenda rutinaria. Salvador giró levemente el rostro hacia Lorena y sin rodeos dijo en voz alta y clara: «Señorita Lorena Telles, la Dirección General de Air Sky me ha enviado una notificación prioritaria vía enlace satelital, firmada por la vicepresidenta de Operaciones de Vuelo,
en la que se indica que usted queda oficialmente retirada de sus funciones activas en esta aeronave y que deberá descender del avión de inmediato por haber incurrido en una conducta incompatible con los principios fundamentales de esta empresa. Un suspiro colectivo se esparció como una ráfaga de viento entre los pasajeros que hasta ese momento no sabían si lo que presenciaban era una simple disputa laboral o el clímax de una película de justicia corporativa. Y aunque nadie aplaudió, las miradas que intercambiaban entre sí hablaban por sí. Artido sin titubear, sin ocultar, sin proteger lo indefendible. Lorena abrió la boca para hablar, tal vez para defenderse, tal vez para culpar al sistema o al estrés, o a cualquier cosa que no fuera ella. Pero las palabras nunca salieron, porque en ese instante el jefe de seguridad dio un paso al frente y le tendió una pequeña bolsa plástica transparente con sus pertenencias personales ya recogidas, como si todo estuviera preparado desde antes de que ella entendiera lo que realmente estaba pasando. El capitán asintió una vez más, se acercó a Michael Davis y le estrechó la mano con respeto, diciendo simplemente: «Lamento profundamente lo ocurrido, señor Davis. Desde este momento, será usted asistido por nuestra dirección ejecutiva durante todo el trayecto y hasta el destino final. Su asiento está confirmado, su integridad garantizada». Michael solo asintió, sin sonreír ni responder, como si el peso de la situación aún estuviera calibrándose dentro de él, como si una parte de ese alma, la parte cansada de vivir estas situaciones una y otra vez, se preguntara si esta vez realmente habría consecuencias más allá de las palabras. Y mientras Lorena tomaba su maleta con manos que ya no tenían autoridad, escoltada discretamente por el jefe de seguridad, hacia la salida del avión, bajo la mirada perpleja de decenas de pasajeros, un mensaje apareció en el sistema interno de comunicación del aeropuerto. Cambio de tripulación en puerta 32A. Remoción por protocolo disciplinario en curso. Lo que nadie sabía todavía, ni siquiera Lorena, ni Michael, ni el capitán, era que un joven periodista que viajaba en la fila 11B acababa de enviar el video grabado del incidente al editor en jefe de un portal de noticias virales. Y en menos de 4 minutos, la historia ya estaba en portada. Pero la verdadera sorpresa aún no había aterrizado, porque alguien más, mucho más arriba, acababa de ver el video, y no era un periodista, era el dueño de la aerolínea. Mientras Lorena descendía por la escalerilla del avión, con el rostro completamente blanco y los pasos desorientados, como si caminara dentro de un sueño que se volvía pesadilla a cada metro, el resto del pasaje permanecía en sus asientos, todavía asimilando lo que acababan de presenciar, sin saber si sentirse aliviados porque se hizo justicia o nerviosos por la tensión que aún vibraba en el aire. Y aunque el avión seguía estacionado en la puerta 32A con las luces de abordaje encendidas, algo había cambiado irremediablemente en la atmósfera de ese vuelo. El silencio ya no era aburrimiento predespegue, sino el eco de una sacudida institucional que aún no terminaba. En el asiento 2A, Michael Davis seguía sin hablar mucho, con el rostro impasible, pero sus dedos tamborileaban sobre la cubierta de su libro como si en su mente estuviese repasando protocolos diplomáticos y escenarios legales con una precisión milimétrica, porque aunque su postura era calmada, había una energía contenida en su espalda recta y su mirada fija hacia el respaldo del asiento frente a él, que indicaba que esto aún no había terminado, que lo ocurrido no era solo un incidente aislado, sino parte de algo mucho más grande, más estructural, más podrido de raíz. Fue entonces, mientras el jefe de cabina
revisaba con rapidez el manifiesto de tripulación actualizado tras la expulsión de Lorena, y el copiloto informaba a torre de control el pequeño retraso por incidente administrativo, que la pantalla interna de operaciones, aquella que raramente se usaba y que solo el capitán y el jefe de seguridad podían ver, parpadeó con un nuevo mensaje, esta vez sin remitente visible, solo un código rojo con la palabra prioridad, director general, seguido de un enlace cifrado y la indicación, reunión en vivo, únicamente para el capitán, el señor Davis y la vicepresidencia en vuelo. El capitán Salvador Rivas sintió que algo le apretaba el estómago por dentro, no de miedo, sino de la responsabilidad brutal que implicaba saber que el mismísimo CEO de AirSky, nada menos que Eric Hallberg, el hombre que llevaba años sin hablar directamente con personal de cabina, y cuyas decisiones habían salvado y hundido carreras con el mismo gesto de la mano, estaba ahora mismo del otro lado de esa videollamada, esperando una conexión satelital desde su despacho en Zúrich. Acompañado por Camila, el capitán se dirigió a Michael y con la misma cortesía que se reserva a un jefe de Estado, le indicó que lo acompañara a la zona de servicio de primera clase, donde la pantalla oculta en la pared había sido desplegada y la señal encriptada estaba ya establecida. Con un clic, el rostro de Hallberg apareció, sobrio, serio, vestido con camisa negra y chaqueta sin corbata, su expresión dura como el acero. «Señor Davis», dijo sin rodeos, «he visto el video. No solo me he informado, lo he estudiado. He escuchado el tono, he leído los labios, he observado la expresión de la señorita Telles, y quiero que sepa que en mis 32 años liderando esta industria, no he sentido tanta vergüenza por el comportamiento de alguien que representa nuestra bandera en el aire como en estos últimos minutos». Michael asintió lentamente, sin arrogancia ni satisfacción, solo con esa presencia sobria que ejercen los que no buscan venganza, sino reparación. Hallberg continuó, ahora dirigiéndose al capitán. Capitán Rivas, a partir de este momento queda activado el protocolo 9A, por el cual declaro oficialmente este vuelo como caso de revisión ética global, bajo observación directa de la presidencia ejecutiva. El señor Davis no solo es un pasajero VIP, es también uno de los consultores externos contratados por nuestra compañía para revisar políticas de inclusión y derechos de pasajeros. Hoy iba a viajar de incógnito, hoy no debió ser visto, pero fue insultado y ahora toda la compañía lo sabrá. El capitán bajó la cabeza con respeto, mientras el mensaje de Hallberg se volvía más contundente. «Señor Davis, le informo personalmente que la empleada responsable ya ha sido suspendida de manera indefinida y que se ha iniciado una auditoría completa sobre todos los reportes anteriores que ella pudo haber protagonizado. Además, le concedo acceso total a los canales internos de documentación y le extiendo una invitación formal para que encabece, si así lo desea, la revisión general del sistema de formación del personal de vuelo, con voz y voto vinculante». Michael no respondió de inmediato. Miró la pantalla como quien evalúa no la oferta, sino el trasfondo, como quien ya entiende que lo que está en juego no es una disculpa ni una medida simbólica, sino la oportunidad de reescribir un sistema desde dentro. Y cuando por fin habló, su voz fue firme, pausada, sin rencor. «Acepto la invitación, pero esto no es solo por mí, es por todos los que han sido llamados tramposos antes que yo y no tenían una cámara, una voz o una plataforma. Es por los que no fueron escuchados. Empecemos». La pantalla se apagó lentamente y en la torre de control ya se autorizaba el despegue. Pero no sería un vuelo cualquiera, porque todo el mundo ya estaba mirando. El zumbido de los motores finalmente se alzó
como un himno de liberación, mientras el vuelo 982 rodaba lentamente por la pista. Y aunque todo parecía normal, desde la cabina del piloto hasta la última fila del avión, los que habían presenciado lo ocurrido, especialmente en las primeras filas de clase ejecutiva, sabían que ese despegue no era como los anteriores, porque el avión no solo transportaba pasajeros, maletas y tripulantes, también llevaba el peso de una verdad expuesta, de una vergüenza institucional arrancada de raíz y de una decisión que resonaría mucho más allá de ese fuselaje de metal. Michael Davis regresó a su asiento con el mismo paso sereno con el que había caminado hasta el galley, pero esta vez con una energía distinta en sus ojos, como si el cielo que se avecinaba no fuese